Bueno, 12 y 22 minutos de la mañana, aquí está nuestro bombero Antonio Triviño. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, perfecto. Bombero del Parque de Toledo. ¿Cómo nos gustaría tener siempre un bombero en nuestra vida, en muchas situaciones que vivimos? Y vamos a hablar de los ahogamientos. Ya les contaba yo, Antonio, las cifras a los espectadores. El año pasado fueron bastante altas, más de 400 personas murieron ahogadas en nuestro país. Pero es que este año estamos preocupados porque llevamos 6 meses y las cifras son bastante alarmantes. Un 21% han aumentado más los ahogamientos que otros años. Bueno, pues lamentablemente estos meses ha habido bastantes imprudencias. El número de ahogados ha ascendido a 138. El último ha sido este sábado, un niño de 8 años en Benicàssim. Sí, teníamos imágenes. Además, este niño estaba con su abuela bañándose tranquilamente en la playa. De hecho, estaban los dos metidos en el agua. Estaban dentro del agua los dos. ¿Y qué ocurrió? Pues una imprudencia. A ver, las principales causas de ahogamientos... Había bandera roja. Son las imprudencias, tanto de los propios nadadores que se meten al agua a hacer deporte, como de aquellos padres que tienen a su custodia menores que se confían y dejan en la orilla a niños sin saber los peligros que ello conlleva. Otra causa también principal es no saber identificar el tipo de zona donde nos metemos. Exactamente, tú has dicho la orilla, que nos pensamos que por estar en la orilla no va a pasar ni media, y la orilla es mucho más peligrosa a veces de lo que nos creemos. En primer lugar vamos a hablar de las banderas. Cuando hay una bandera puesta tenemos que hacerle caso. Parece que la bandera nos saltamos a la torera, o mucha gente se le salta a la torera. Pues sí, esto es como un semáforo. Exacto. Bandera verde es vía libre para poderse bañar, siempre con precaución y siempre, sobre todo, he dicho que los socorristas no son padre de hijo, los mismos padres son los propios responsables de aquellas personas con los que están a su cargo. Entonces, cuando hay bandera verde, se puede bañar a todo el mundo, siempre con precaución, y siempre cuando hay bandera amarilla tenemos que tener la ligera precaución, sobre todo del viento y del oleaje, y siempre cercano a la orilla. Claro, porque a veces la orilla está calmada, no vemos olas, pero ahí también hay peligro. Sí, el peligro principal de las orillas es no saber identificar dónde nos metemos y entrar en zona de corriente de retornos. Y eso puede ocurrir en la playa y en cualquier sitio donde haya agua. Sí, en cualquier sitio donde haya agua puede haber una corriente de retorno, sobre todo en el mar. ¿Cómo son esas corrientes de retorno? Pues las corrientes de retorno son más o menos 50 metros más adentro, empieza por una boca, que es en la orilla, luego tiene un cuello y luego tiene una cabeza. Que 50 metros tampoco son tantos, ¿eh? No son tantos, pero si no sabemos identificar esa corriente, nos metemos dentro de ella, sobre todo en la fase del cuello, que la succión a mar adentro serían de 2 metros por segundo. Madre mía. Si intentamos nadar contra corriente, podemos tener problemas. ¿Y qué tendríamos que hacer si nos encontramos en una situación así? Primero saber identificar qué es una corriente de retorno y no meternos si la vemos. ¿Pero cómo la vemos? La vemos, primordialmente es una zona donde no hay olas, que es donde los padres se confían, piensan que es el charquete, piensan que es una zona donde no hay peligro y la gente entra sin conocimiento de causa. O sea, que casi mejor que haya olas que no haya olas. Que haya olas. Fíjate. Esa es la primera premisa. La segunda premisa también es esa zona suele tener otro color distinto al color natural del propio mar. Suele ser más oscura y suele tener espuma en la orilla y flujos arenosos. Pues tiene como una resaquilla. Esa resaquilla que ves. Y luego también de objeto visible es que la corriente o lo que es el ritmo del agua es distinto al resto. Eso es. Cuando la ola viene, esa zona de agua va en dirección contraria, opuesta a donde realmente... Va como contracorriente, nunca mejor dicho. Esas serían más o menos las premisas para detectar una corriente de resaca, aunque no siempre son visibles las tres a la vez. Porque es que hay veces que eso que has dicho no se ve. ¿Tú no lo identificas? No se ve. La única identificación, sobre todo si los niños van con colchonetas o van con manguitos y ven que el niño se va hacia mar adentro, lo que yo siempre recomiendo, sobre todo en el cuello, que es la parte central de la corriente, es dejarle llevar, más o menos entre 10-50 metros es lo que tarda en la corriente meterse dentro, y salir nadando paralelo a la orilla, paralelo a lo que es la zona de costa. ¿Ese para hacer el rescate? O bien poder venir nadando, que es la corriente de retorno, por eso se llama corriente de retorno, cuando sales de esa... Porque va a volver como cuando tiras la pelota y la pelota vuelve. Correcto, o si estamos muy cansados, dejarnos estar allí flotando y esperar a que los servicios sanitarios... Eso siempre y cuando tengas una colchoneta en la que apoyarte, unos manguitos, porque como no tengas nada... Correcto. Si no tenemos nada, déjanos flotar, pedir ayuda y nunca nadar contra corriente. Son las premisas nunca nadar contra corriente. Que damos siempre y las pautas a través de bomberos y a través de la Federación Española para que intentemos evitar el mayor número de ahogados. Y Antonio, decíamos la playa, pero nosotros aquí en Castilla-La Mancha no tenemos playa, así que tenemos muchísimas zonas de baño aptas. Es una de las comunidades autónomas con más puntos para bañarnos, pero también hay que tener cuidado. Lugares en los que hay que tener más precaución. Pues sobre todo tenemos que tener... ¿Tú habéis tenido problemas
problema Sobre todo vosotros? tenemos que tener cuidado en zonas donde no esté apta para baños. La gente, cuando no tiene piscina, no tiene medios para acceder a esos sitios para hidratarse, suelen buscar zonas ocultas sin tener en cuenta en dónde nos estamos metiendo, es decir, no están identificando realmente dónde está el problema. El problema mayoritariamente de pantanos y lagos suele estar derivado, y lagunas suele estar derivado en el suelo, en el fondo marino, en el fondo de ese flujo de agua, sobre todo, o bien porque sean fangos, rocas, zonas... Claro, porque en todos los sitios hay corrientes, es decir, yo me voy al pantano de Alarcón, Sí. hay corrientes. Si me voy a las lagunas de Ruidera, hay Puede haber corrientes. corrientes. Porque es que hay veces que escuchamos eso. No, aquí es que no hay corrientes. Corrientes hay en todos los Corrientes sitios hay, donde hay suele haber agua. en todos lados, y es por la diferencia de temperatura que hay en la superficie con el fondo. Exacto. Zona de superficie, la temperatura es mucho mayor que la zona del fondo, se generan unas corrientes y... Claro, porque tú, por ejemplo, en las lagunas, si te metes, tú no ves olas, evidentemente, allí no hay oleaje. Evidentemente. El agua está tranquila, está como tú describías antes, en algunas veces en la playa, que es cuando tenemos que tener más cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que saber identificar si hay aumento de caudal. Si hay un aumento de caudal es porque no hemos sabido interpretar que puede haber una presa cerca, que hayan abierto sus compuertas y nos hayamos visto envueltos en una pequeña isla o en una pequeña zona peligrosa, pero sobre todo yo hago hincapié en el fondo. En el suelo, en el suelo. Fondo arenoso, arcilloso, con rocas o ramas, suele ser interpretación de que hay corrientes y de que puede haber un peligro de ahogamiento por quedarnos enganchados o succionarnos por esas propias turbinas, sobre todo en las presas. Cercanas a presas suele haber turbinas que suele hacer que, sobre todo en piragüistas, que se succionen y no puedan salir. Y también hay que hacer una advertencia importante a las personas mayores de 60 y tantos años. Ha habido muchísimos ahogamientos en esa franja de edad y también, curiosamente, leí ahí un artículo que, sobre todo, hombres. Sí. ¿Qué pasa? Hay unas edades en las que la gente se mete unos largos, que yo los he visto, que ¿de dónde va esa señora, ese señor ya con los años Suele que ser tiene? por estrés físico y sobre todo también por shock térmico. Shock térmico es lo que todo el mundo conoce como corte de digestión. El corte de digestión, que no existe como tal, pero que pasa que hay una diferencia de Se llama temperatura, claramente. shock térmico porque el cuerpo lo que hace es, de tener una temperatura aproximada de 37 grados, se mete a una temperatura mucho más baja, el Eso cuerpo no es capaz de termorregularse y entra en una hidrocución. ¿Qué es una hidrocución? Pues una hidrocución es el cuerpo cuando no es capaz de termorregularse, y los factores principales que puedes tener es o de unos simples mareos hasta un fallo respiratorio. Y una parada cardíaca, Y que una te, parada que te cardíaca. que te quedas ahí y te vas a otro mundo. Luego también me gustaría decir que... ¿Y tú qué recomiendas? Por ejemplo, ahora que ya se empiezan a abrir las piscinas en las comunidades, las urbanizaciones, ¿tú qué recomiendas? ¿Deberíamos de hacer la digestión de toda la vida? La que te decía tu madre y la mía, 2 horas Deberíamos hasta que tener te metas. unas pautas de reposo, sobre todo para que la digestión en el cuerpo siga su proceso y la temperatura se disminuya en ese caso. Si nos tenemos que meter porque tenemos mucho calor, yo recomiendo siempre que nos mojemos las muñecas, axilas, y ir progresivamente metiéndonos hasta que ese cuerpo se termorregule y no entremos en hidrocución. También es verdad, y desde aquí recomiendo a los socorristas que son nuevos y que entran dentro de las piscinas, que no solo se centren en lo que es rescates, cortes, porque también hemos tenido problemas de ahogamiento porque las propias rejillas succionan a los niños, y es porque no saben interpretar cuándo abrirlas y cuándo cerrarlas. Exactamente. ¿Y eso cómo tienen que interpretarlo? Bueno, las rejillas de la piscina suelen ser 3. Suele ser la del fondo, suele ser las barrederas, que son las laterales, y suele ser los skimmers. Eso es. Yo recomiendo siempre desde aquí que se cierren siempre las del fondo y las de las barrederas, que son las que suelen tener más problemas a la hora de que los niños, por curiosidad, quieran tocar, Exacto. a ver si succiona y se vean atrapados en ese tipo de sistemas. Todas las rejillas, todos los que son las rendijas de aspiración deben ir con rejillas, siempre obligatorias, y yo recomiendo desde aquí que todos los socorristas, siempre que vayan a ver un baño con niños, cierren tanto la del fondo como la de barredera, y si tienen que abrir alguna para filtraciones y para que haya un flujo dinámico de agua limpia, abran los skimmers. Bueno, pues eso anótenlo ustedes, porque mucha gente también tiene piscinas en su casa, para que la rejilla esté totalmente controlada, porque ha habido muchísimos sucesos de niños, sobre todo que niños. se han subido por la rejilla. Hemos traído una maniobra que vamos a practicar en directo, porque esto es lo que primero deberíamos de hacer, esos primeros auxilios, cuando nos encontramos en una situación de ahogamiento. Vemos a un niño, ese niño, porque yo se lo he visto con mis ojos, es que estás con ellos y en un segundo se han tirado al agua. Sí, yo vuelvo... En un segundo, estando con ellos. Vuelvo a retirar, los padres son responsables de sus hijos y de los niños que lleven a su cargo, no solo con sus hijos. Los socorristas están simplemente para apoyar si hay una emergencia y para realizar
lamentablemente, si pasara, una parada cardiorrespiratoria hasta que vengan los servicios sanitarios. Pero vuelvo a incidir, los padres son únicos y responsables de los niños. También recomiendo que si se le ponen manguitos estemos cerca y que simplemente tengamos una distancia a la que la mano podamos coger al niño. Eso es. Porque los padres solemos echar mucha crema a los niños y si le ponemos ese tipo de material flotante, lo que suelen hacer es resbalarse, que se les escurren los escurrirse, manguitos. o simplemente si hay una arista dentro de los bordes de la piscina se pincha el manguito y volvemos a caer en el mismo error. Exactamente, y volvemos a caer en el mismo error, que está el niño desprotegido. En el caso de que tuviéramos que actuar, ¿cómo habría que actuar? Bueno, importante, y aunque parezca una tontería, yo siempre recomiendo que cuando me tenga que lanzar a una piscina, el móvil le deje fuera. El error que tenemos siempre es tirarnos a la piscina hasta con el móvil. Sí, es si verdad. nos mojamos el móvil, no tenemos llamada de emergencia. Entonces, antes de tirarnos, hay que estar tranquilos, dejar el móvil cerca de donde vayamos a tirarnos al agua, y sacarle. Y hacer una serie de valoraciones. Sí. Si logramos sacarle consciente y está tosiendo, hay que estar tranquilos y le dejamos ponerse en la posición que él quiera, más tranquila. Nosotros siempre solemos decirle posición lateral de seguridad, no. Si está respirando, está consciente y simplemente está tosiendo y está agobiado, hay que intentarle dejarle que se relaje a su manera. Ahora bien, si tenemos una persona inconsciente, lo primero que tenemos que hacer una vez que salgamos la persona del agua es ver su estado de conciencia. ¿Cómo? Hablándole, agitándole, pellizcándole y ver si responde. Ese es el primer síntoma para ver si una persona está consciente o inconsciente, estado de conciencia. Si vemos que no está consciente, podemos tener una valoración. Si respira o no respira. Los ahogados, evidentemente, si es un ahogado real, no va a respirar. No va a respirar. Pero tenemos que interpretar que no respira. ¿Cómo? Con la maniobra Box, que es ver, oír y sentir. Tenemos que oír si respira, con la mano ver si el tórax se eleva y oír, interpretar si realmente está respirando. Si vemos que respira, posición lateral de seguridad para evitar que la lengua se atragante y que tenga cualquier tipo de problema. Y si vemos que respira de una manera agónica, interpretaríamos que tenemos que empezar con las maniobras de RCP. No dudamos. Es decir, si respira normalmente... Y ya para hacer la maniobra, evidentemente, ponemos la posición esta que es aquí. Posición neutra. Exacto. Maniobra frente-mentón para apertura de vía aérea. Y ahora yo recomiendo que si no somos profesionales no nos dediquemos a las vías aéreas y nos dediquemos directamente a las compresiones. Eso es. ¿Qué La conseguimos? mayoría de las veces no somos profesionales y la mayoría de las veces estamos tan nerviosos que no sabemos qué hacer. Correcto. Si son nuestros hijos o tenemos un tipo de barrera vía-boca para evitar contagios, podremos hacer el boca a boca y la reanimación 30-2. Pero por ¿Tú qué nos recomiendas? la experiencia que me da es que nosotros no vamos a ser capaces de ni de introducir ni un 1% de aire. Exacto. Yo me iría directamente al flujo sanguíneo. Con las compresiones lo que hago es generar un flujo constante sanguíneo al cerebro. ¿Y cómo hacemos esas compresiones? Bueno, pues me lo colocaría lateral a él. ¿Sí? Siempre se ha dicho cuál es el punto exacto. Yo siempre digo que en el centro del esternón, línea intermamaria un poquito más hacia abajo, con un talón de una mano, si es adulto, o con 2 dedos si es niño, y simplemente... Ahí sí es adulto, el ¿no? talón de la mano, este es adulto, talón de la mano, la otra mano la tengo encima, brazos extendidos, empezaría las compresiones generando una depresión de pecho más o menos de 5 o 6 centímetros. Centímetros, o sea, fuerte. 100, 120, 100, 120 por minuto. Así estaría siempre obligado ya una vez que me quedo con él hasta que vengan los servicios sanitarios. Exacto. Y si vemos que empieza a reaccionar, que empieza a Si echar agua empieza por a la boca, reaccionar, lo que tendría que beber lo ponemos es ahí para que no se PLS. trague el agua y se pueda ahogar. ¿Y si es el niño? Si es el niño, sería lo mismo, lo único que sería con 2 dedos. Con 2 dedos. Solamente con esos 2 dedos. Con estos 2 dedos. Y le haríamos igual la compresión hasta los mismos 5 centímetros de hundimiento, ¿no? En niños serían 3-4. Vale, un poquito 4 menos. 5. Un En poquito adultos menos. serían 5-6. ¿Y cómo coloca las manos? ¿Coloca las que las veamos? Igual. Con niños serían ¿Ven? con 2 dedos. Sí. Y la otra mano Y encima. con adultos sería O sea, pero con niños solamente 2 dedos. solo 2 dedos. Y das en la misma Para no zona. generar un problema en el esternón y partir el Exacto. esternón. Y partir el esternón, que es Lo mucho más sensible. está cerca del corazón, lo que intentamos con estas compresiones es generar un flujo constante de sangre. Con el niño que haríamos lo llega mismo. En el al momento en el que vemos que empieza a reaccionar, PLS. si no reacciona, estamos así Si no hasta que vengan los reaccionas, servicios estamos sanitarios. obligados a estar así hasta que vengan sanitarios. Pero lo primero es llamar al 112 de manera Lo primero inmediata. es llamar al 112 dejando el teléfono fuera del Exacto. medio acuático para
poder. Y no llamar 300 personas al 112. Y luego no llamar 300, uno zona es el segura. que llama, exactamente. Tú llamas, yo hago la maniobra y otro está haciendo otra cosa. Correcto. O sea, distribuirnos las tareas, porque lo más importante es la precaución, nos lo está diciendo Antonio. Al final, esto nos puede pasar a todos, pero si somos precavidos y podemos prevenir un ahogamiento. ¿La mayoría de los ahogamientos se pueden prevenir, Antonio? Pues siempre se pueden prevenir no siendo imprudentes, cuidando de los pequeños, saber identificar las corrientes o en pantanos, el shock térmico y sobre todo la succión de las rejillas. Más o menos serían las pautas generales a tener en cuenta en función de los medios donde nos vayamos a bañar, que debamos seguir. Pues ojalá y no tengamos que lamentar más ahogamientos, que todavía nos queda mucho verano, que no hemos empezado Pues ni sí. siquiera todavía. Mira, vamos a preguntar a Irene de Río, que seguramente que esta tarde se va a ir mucha gente a las piscinas porque hace mucho calor, Irene. Pues sí. Muy buenas.